Diálogo con Jorge Zelaya. En una fecha de trascendencia nacional se convirtió el último viernes del mes de abril, luego que mediante decreto legislativo se impulsara la inclusión, solidaridad y derechos de personas con discapacidad, día que conmemora en la Semana de la Solidaridad las necesidades especiales de este sector, que enfrenta grandes barreras y actos discriminatorios entre la población hondureña. El acceso a la educación, el empleo, el trabajo, la protección social, entre otros, son derechos que durante años han sido violentados para este sector, interrumpiendo el pleno goce del desarrollo social y personal. Los estados son responsables de garantizar la educación igualitaria, crear espacios de fácil acceso para todas las necesidades y promover la inclusión social, económica y política de personas con discapacidad. Para el mes de septiembre, diputados consideran desarrollar el primer Congreso Nacional de Personas con Discapacidad, mismo que deberá contar con los fondos de la Dirección de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Este día se abordan 4 ejes: el sistema Braille, el sistema LESO, la aplicabilidad tecnológica y descuentos académicos. Para Hola Honduras, César Euceda. Qué placer, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias una vez más desde el Hotel Clarion, en donde estamos desarrollando nuestros programas matutinos de Hola Honduras en el transcurso de esta semana, que concluyen desde luego mañana con Alejandra y con Netel. Mañana yo estaré en el estudio porque vamos a conversar desde Nueva Orleans con ese gran artista y extraordinario ser humano, artista hace un par de años atrás, como es Jorge Gómez. Muchos lo recuerdan a escuchar su nombre en la banda de Wilfrido Vargas. Pero hoy es un tema extraordinario de interés humano, social, que nos encanta, y usted que nos está viendo y nos escucha sabe perfectamente que son los temas que más nos apasionan. La semana, porque es prácticamente celebración en toda la semana, pero el Día de la Solidaridad con las personas con discapacidad. Es importante, temas que no podemos olvidar, impulsar lo que es la inclusión y hacer cumplir esos derechos es uno de los propósitos de la celebración del Día de la Solidaridad con las personas con discapacidad. Decreto legislativo en 1984, nos estaba recordando Rubén Eduardo Barahona, que está aquí con nosotros. Se celebra en Honduras el último viernes de cada mes de abril. Dentro de esas actividades, en la actualidad, el sector de la sociedad se enfrenta a una serie de barreras y actos discriminatorios que vulneran sin ninguna duda sus derechos. Pero para recordárselos a la gente, para decirles que aquí están y que es importante nuestra participación y el acompañamiento con ellos, que son seres humanos especiales con un gran sentimiento de amor y de cariño, y que también, igual que usted que nos está viendo en este momento en la pantalla, que nos escucha en la radio o que nos ve a través de Facebook, son usted y como yo, que pueden desarrollar cualquier actividad que ellos siguen solicitando su acceso en forma directa a una oportunidad de trabajo, su acceso en forma directa a lo que es la educación, la protección social también, entre otros aspectos que son derechos que durante años han sido violentados para este sector, interrumpiendo el pleno gozo de su derecho personal y social. Pero, sin más preámbulos, voy a presentarlos. Doña María Enecón, que es la presidenta de la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad. Doña María, que de paso le agradezco el que me haya prestado su lápiz. No, tranquilo, ve. Solo me dijo, Jorgito, ahí está en la cartera. Me dice, yo fui a la cartera, hablamos a Rubén. Está, y así lo tenemos. Sí. María, muchas gracias que nos acompañe. Mucho gusto. Muy buen día. Servir es de todos y debe ser para todos.
¿verdad? Encantada, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de amanecer con vida. Muchos hoy no despertaron, pero nosotros Dios nos permitió despertar, amanecer con el estado de ánimo muy bien, dispuestos a continuar en este trabajo, en este esfuerzo que día a día nos enfrentamos a causa de la indiferencia. Fíjese, Jorgito, que en el año 1984, por decreto 56, decreto legislativo del Congreso Nacional de la República de Honduras, decretan el 30 de abril como el Día de la Solidaridad con el Limitado. Y al 2021 decretan nuevamente, justo ayer estábamos escuchando un nuevo decreto en el que dicen, se decreta una ayuda para las personas discapacitadas. A estas alturas, continuar escuchando solo de ahí, desde los términos. Pero bien, solamente era como una satisfacción de escuchar que hemos amanecido vivos, que nos sentimos vivos y que tenemos legisladores que todavía no se actualizan. ¿Que todavía no sé qué, perdón? No se actualizan. Ajá, perfecto. No, está bueno. No, eso, bueno, gracias, doña María. Y el estar vivos, como decía, nos recuerda anoche mismo, Rubén, con la muerte del profesor José de la Paz Herrera, y hago la referencia porque en la vida así es, y hay que darle gracias a Dios, el estar vivos, el tener la posibilidad de respirar, el venir por las mañanas en nuestra actividad de trabajo, porque todos nacemos, crecemos, algunos tenemos la dicha de reproducirnos y morimos. Esa es una ley natural de la vida. Y lo más importante, por lo que apuntaba doña María en este momento, es servir, dar amor. Más que recibir es dar. Y cuando damos, también recibimos ahí. Por eso es importante. Y hay gente que se queja constantemente. A mí nadie me quiere, esto está ocurriendo. No, sí lo quieren. Sí. Y para que lo quieran también tiene que quererse uno mismo primero. Y después transmitir ese cariño, ese amor. Es importante en los seres humanos que se han ido perdiendo al paso del tiempo, al paso de los años. Usted que tiene un vecino y lo manejamos, lo repetimos y no nos cansaremos, pregúntenle cómo se llama. Antes en los pueblos, y sigue siendo en la mayoría, en las aldeas, todo el mundo se conoce, todo el mundo se ayuda. En las grandes ciudades, en las orbes, es completamente diferente. Pero bueno, ese es otro tema. Saludo con muchísimo cariño y nos acompaña aquí en el estudio Rubén Eduardo Barahona. Está Ale allá en el set, ¿verdad? En el estudio. Bueno, está en el estudio Débora Meraz. Sí. Está haciendo la traducción en forma simultánea en este instante. Rubén, que es el director nacional de Desarrollo e Inclusión Social en el país, bienvenido y gracias también por estar aquí con nosotros. Es un placer. Muy buenos días. Muchas gracias, Lick, Jorge. Primero que todo, agradecer esta oportunidad y, como lo manifestaba extra cámara, ¿verdad? Mandar nuestro más sentido pésame, ¿verdad? A la diputada Dori Gutiérrez, que casualmente con ella estaba hablando ayer como a las 6 de la tarde, que iba a estar presente en este foro, a su hijo, al abogado Mauricio Hernández, ¿verdad? Por el sensible fallecimiento de don Chela Tuclé, ¿verdad? Que fue una persona que tuve el gusto de conocerlo y una persona que marcó un antes y un después en la historia del fútbol en nuestro país. Sin ninguna duda. Le pregunto, Rubén, entiendo que se va a desarrollar un primer congreso, sería primera vez que se va a desarrollar un congreso de personas con discapacidad. Así es, Rick. Esta iniciativa surge desde el 2019. Fue algo tan bonito de que todo surge desde un mercado aquí en Tegucigalpa, con la visita del diputado Reinaldo Ecónomo y Juan Carlos Álvarez, que empezamos a dialogar, así como estamos aquí con usted, sobre la crisis que existe dentro de este sector. Entonces yo le proponía a ellos, nosotros no podemos continuar con las mismas actividades inductivas y no vinculantes, porque yo hablo con la mayoría de personas del sector, y le voy a poner el ejemplo más claro. No vamos a retrotraernos del Día de la Solidaridad de 1984 a la fecha. Desde que se instaló
el examen de admisión en la máxima casa de estudios, en 14 años de pruebas, nunca ha sido adaptado el examen para las personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva, empezando desde ahí. Entonces, aquí es donde vemos cuáles acciones positivas nosotros podemos realizar para cambiar los destinos del sector. Porque no podemos estar en lo mismo. No estamos completamente de acuerdo. Doña María, ¿cuál es el número exacto de personas con discapacidad que ustedes en la federación tienen y que están seguros existen en el país? Mire, hablarle de un número exacto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque esto es igual que todos los que tenemos vida. Hoy nacemos, mañana morimos. Entonces, tantos nacen, tantos mueren, pero no hay un dato estadístico, que quien debería tenerlo exacto es el INE, y no lo tenemos. Entonces, nosotros trabajamos con organizaciones de personas con discapacidad y las personas se organizan de acuerdo, muchas veces, a lo que usted decía y decíamos siempre, la necesidad de servir o la necesidad de recibir. Cualquiera de las dos razones es la que provoca la organización de las personas con discapacidad. Entonces, así, tener un dato exacto no lo tenemos. Lastimosamente, esa es una deuda que tenemos y que tiene el Estado de Honduras con tener un dato estadístico real. Perfecto, gracias doña María. Rubén, ¿cuáles son las principales barreras que enfrenta siempre una persona con discapacidad y que ustedes dicen, este es exactamente el problema que estamos llamados a superar? Ok. El principal problema, sí, le dice usted, se lo muestro acá. Persona con discapacidad, Rubén Edgardo Barahona Rodríguez. Nombre, Sí, fecha de emisión. Para enfocar a la cámara, Rick, los descuentos que están en la parte de... Ajá, acá, ok, atrás, sí, perdón. Bueno, correcto, dice en el transporte terrestre un 25%, transporte terrestre urbano en la modalidad de buses, 25% en el transporte terrestre interurbano, en los servicios aéreos y marítimos de rutas nacionales, en las tarifas de espectáculos, en la compra de medicamentos farmacéuticos, también en las consultas médicas, que estas letritas son chiquitas, pero aún así me defiendo un poquito, en los servicios de odontología y otros servicios de análisis, en cualquier tipo de hoteles, sin importar la categoría de los mismos, en consumo individual de comidas en restaurantes según la clasificación establecida por el Instituto Hondureño de Turismo. Ajá. Esta es una... ¿Recuerda los primeros derechos que usted leyó? Sí. El tema del transporte. ¿Usted recuerda el incremento del transporte? Claro. De que decían de que el rapidito pasaba a costar 13 lempiras, claro, correcto, que el taxi claro. 15 lempiras. Sí. ¿En qué momento usted escuchó a los transportistas decir el 25% para una persona con discapacidad? Sí, ¿En qué momento? No se manejó el tema, sí. No se manejó. Pero sí, en todo el país habían letreros en los carros, en los buses, en las estaciones, de cuánto era el nuevo pasaje. Aquí es lo que yo traigo a cotación con el tema del carnet. La ley no se actualiza desde el 2005. Y algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención y que es un tema del próximo Congreso Nacional de Personas con Discapacidad es por qué no existe una prioridad en el tema educativo hacia las personas con discapacidad. No existe ningún tipo de descuento ni facilitación al acceso a la educación para las personas con discapacidad. A mí me parece totalmente impresionante que desde la máxima casa de estudios, desde el Ministerio de Educación, en ningún momento se haya priorizado en este tema. Y ustedes han estado haciendo, como dicen, es que no deberían ni de hacerlo, pero presión, conversando con ellos, intentando acercarse para tratar de resolver este problema. Mire, casualmente, antes de la pandemia, yo le manifestaba al rector Herrera, rector, es urgente que nosotros podamos cambiar las condiciones educativas en este país.
pero es muy difícil con ciertas autoridades porque son unas enfrente de las cámaras y ya otras después. Yo he tratado de hablar con el ministro de Educación, yo he tratado de hablar con el presidente Reinaldo Sánchez del Partido Nacional, y es súper difícil poder tener acceso a ellos. Entonces, enfrente de uno, no se preocupe, cuente conmigo, a la orden. Sí. Ay, el rector nunca contesta el teléfono. Muchas autoridades cercanas a él, este no es un tema de interés. Y realmente cuando ya existe una denuncia, porque aquí lastimosamente lo que impera es la política de la denuncia. Porque mucha gente habla acerca de la diplomacia, del diálogo, pero lastimosamente muchas de esas vías se agotan. Y yo se lo decía acá a la compañera y lo hablaba con muchas personas en el tema de esta semana de la inclusión. Como Rubén Barahona y como equipo de trabajo, yo no voy a hacer más de lo mismo en actividades que no son vinculantes. La prioridad número 1 a partir del día de hoy, 29 de abril del 2021, debe de ser la unidad del sector discapacidad y a una sola voz la representación en el Congreso Nacional con 298 diputados inclusivos propietarios con su suplente. Lic Jorge, si hace más de 20 años se realiza el Congreso Infantil, búsquemele, como dicen, el pecado que las personas con discapacidad puedan tener una representación en cada departamento, en cada municipio de este país, para las dificultades que tiene la compañera. No las tengo yo. ¿Cómo nosotros podemos saber en Choluteca las dificultades que las demás personas tienen? Fíjate que a mí me pasó una experiencia muy curiosa, y como dicen, yo de ahí agarré mucha escuela. Yo una vez fui a HCH cuando empezaba en este tema, y me dijo Elic Maldonado, pero ¿y vos qué discapacidad tenés? Porque no se te nota. Entonces, la dificultad que yo he tenido dentro del sector, como mi discapacidad no es notoria, y hay muchas personas, lastimosamente, Elic, que viven del sector. Pero ¿cuál es su discapacidad entonces, haciéndole un agregado a la interrogante? Porque muchísima gente también en este momento podría decir también eso, lo que le apuntó en un instante el colega Maldonado. Mi discapacidad es baja visión. Yo tengo dificultad, pero no significa que soy una persona ciega. Tengo problemas visuales y he ayudado a través de mis lentes. En este tema, Lic, de mi discapacidad de baja visión, es lo que entra la terminología de las personas con discapacidad, personas con dificultad visual, auditiva, física, intelectual. Y es lo que acotaba la compañera, ¿verdad? Sobre la cifra exacta de las personas. Al Día Internacional de las Personas de la Solidaridad, que se celebra el 3 de diciembre del 2020, se hablaba a través del Instituto Nacional de Estadística que hay un censo de 1.3 millones de personas con discapacidad en Honduras. De 9 millones, ¿se imagina? Sí. Ahora, le voy a decir una cosa, y aquí quisiera, perdón, Rubén, hacerlo con doña María. Esa discapacidad de la cual habla Rubén en este instante, la tiene entonces una gran mayoría de la población hondureña, porque hay gente que utiliza, como usted, lentes para poder tener tener un alcance, el lente especial, pues, para poder ver. Otros que tienen miopía, otra gente que tiene que utilizar lentes de contacto, o sea, si haciendo un agregado, porque también probablemente ahorita mucha gente puede, pues yo también entonces tengo una discapacidad. No sé si me doy a entender, doña María. Sí, claro. El tema de la discapacidad, la deficiencia, la discapacidad no la tenemos las personas. La discapacidad es lo que nos crea el entorno. Todas esas barreras físicas que hay, esas barreras en las calles, por ejemplo, en las aceras, no hay aceras libres para caminar, no hay esa libertad de locomoción que debemos tener todas las personas, no viéndolo solo desde la persona con discapacidad, sino para todos. En las aceras nos encontramos con rótulos, con postes,
con rótulos que están a baja altura. No es que seamos grandes o pequeños, ¿va? Pero los rótulos están ahí, entonces uno va y pega la frente. Entonces, eso no debería existir, que eso es lo que causa la discapacidad, porque impide la libre locomoción de las personas. Entonces, nosotras las personas tenemos una deficiencia, y no es que seamos deficientes, que es diferente. Tenemos una deficiencia que nos crea una condición de discapacidad, ¿verdad? Entonces, ¿quién es? ¿En el caso suyo cuál es? Perdóneme. Yo soy persona ciega. Con lentes o sin lentes, yo me quito los lentes y quedo igual. Sí. Igual, pero mis ojos, véalo usted, no le aparentan Es así, nada. sí. ¿Verdad? Sí, al verla sin los lentes, es Exactamente, decir, pareciera que no tuviese No ningún tengo problema. nada. Sí, correcto. Pero ¿Es de nacimiento, doña María? es una enfermedad que fue, ya la traía al nacer, pero no se me había desarrollado. Se me desarrolló en el transcurso de la vida y hasta dejarme totalmente ciega. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los lentes? Yo uso lentes porque si no los uso, el polvo, las infecciones Claro, siempre me correcto. afectan. Sí, sí. Siempre me afectan. Entonces, para calmar ese sufrimiento, los dolores que dan las enfermedades, que es diferente. Entonces, la miopía, vamos a encontrar en Honduras cualquier cantidad de gente que tiene miopía y estigmatismo. Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué sucede con esto? Son enfermedades. Enfermedades que se deben de tratar para detener su avance. Y si no se detiene, lo va a dejar ciego. Pero no porque tenga esas dos enfermedades quiere decir que es persona con discapacidad. No lo es. Hay personas que tienen estrabismo. Tienen lo que antes le llamaban personas viscas. Ahora se le llama persona con estrabismo, porque ese es el nombre de la enfermedad, que igual si lo operan, pues se le corrige y ya no pasa nada. Está también la catarata, que es otra enfermedad que si no se trata, lo va a dejar ciego. Y muchas personas no se operan porque dicen, es que me voy a quedar choco y siempre se va a quedar ciego, ¿verdad? Porque si no se opera, la catarata avanza y va a quedar ciego. Lo que se corrige con lentes no es discapacidad visual, no es. Que lo que sucede es que muchas personas tienen baja visión, pero ya está contemplado dentro de la discapacidad el grado de baja visión que le permite entrar en una base de datos que le diga que es persona con baja visión, ¿verdad? Y así hay diferentes grados y enfermedades que si usted como padre no trata a su niño, no lo lleva al médico, entonces se va a encontrar luego con una persona ciega o con una persona con una discapacidad intelectual, porque hay muchas que lo que necesitan es tratamiento, es amor, es dedicación, es estimulación temprana, son terapias, o sea, es de entrega realmente para poder recuperar la vida de ese niño, recuperarla en su pleno. La toco, doña María, porque vamos a hacer una breve pausa porque no me mira, pero eso que usted nos ha apuntado es muy importante para nosotros y la relación de cariño. Y lo que más me encanta es, incluso desde que llegaron, verles ese deseo de vivir, esas ganas que no tiene mucha gente incluso que nos está viendo en este momento en su casa. Y que están, yo siempre utilizo, yo sé que es un lenguaje fuerte a veces, pero que están echados, o sea, que están durmiendo. Levántense. Si no tienen trabajo en este instante, pero si la gente sigue acostada, se va a deprimir más. Haga un poquito de ejercicio, dedíquele vida a su cuerpo y tenga esa actitud positiva que le debe de permitir, nos debe de permitir a todos, pues vivir con alegría, vivir la vida, no la vida loca, como dice la canción, pero vivir la vida como uno quiere vivirla y como uno se sienta bien. Pero ese derroche de alegría, ese derroche de felicidad, la forma en cómo vi cuando entró doña María,
cuando entró Rubén aquí al hotel. Eso quisiera uno permanentemente de todas aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando en este instante. Gente que no tiene la dificultad de la discapacidad que tienen nuestros distinguidos invitados la mañana de hoy aquí en el hotel, pero que pareciera que fuera diferente, pues. O sea, mientras ellos tienen una actitud radiante, de entusiasmo, de querer salir adelante, muchas y muchos que nos están viendo asumen una conducta completamente distinta. Nos van a permitir una breve pausa en radio y en televisión. Bueno, igual este día en Facebook, por la naturaleza de la transmisión del programa aquí desde el hotel, que lo estamos haciendo en forma simultánea, está Débora Meraz en el estudio haciendo una facilitación de palabra, porque me explicaba Rubén que no es una interpretación, sino que la facilitación de palabra es lo que está haciendo para que aquellas personas con discapacidad que nos están viendo puedan entender bien el mensaje que estamos transmitiendo la mañana de hoy. Una pausa breve y regresamos con nuestros invitados. Claro. Perfecto, regresamos y estamos en la pausa conversando con nuestros invitados, doña María Enecón, presidenta de la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad, y Rubén Eduardo Barahona, el director nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Gracias a las personas que se comunican con nosotros. Olga Juárez, muy cierto, dice: saludos, bendiciones. Gracias, Olga, igualmente para usted. Alejandra Teresa Aguilar Funes: es importante resaltar la terminología correcta, dice Alejandra. Ana Vicente Borja Perdomo: excelente, saludos amigos. Sandra Maribel Aguilar nos está viendo en San Pedro Sula. A todas las personas, yo les digo y encierro siempre en una palabra: gracias, gracias, infinitamente agradecido siempre. Cuando la gente también en las calles nos aborda, nos saluda y nos dice nos gustan los temas que manejan en Hola Honduras, en el programa de la mañana, e igual en el noticiero en horas de la noche, es súper gratificante para nosotros. Doña María y Rubén nos hablaban de la urgente necesidad de que hayan cambios en la ley que se aprobó en 1984. Estamos hablando... intérpretes graduados de la carrera de la universidad. Vemos, hoy tenemos una persona que está facilitando la comunicación. Entonces, ¿cómo van a hacer un decreto en el que obliguen a los centros comerciales y a los centros educativos a tener intérprete si no existen en Honduras? Para hacer así, que no están ajustados a una realidad. Que ve cada año. Nosotros, igual que Rubén, manejamos la misma idea. ¿Por qué? Porque vivimos en condición de discapacidad. Entonces tenemos casi los mismos pensamientos. No es con ayudas así como limosnas. Pues le vamos a dar un
un bordón porque lo necesita, pobrecito. No es así. Necesitamos cambios reales. Urgen cambios reales. Que haya una ley que sí se cumpla el derecho a la educación inclusiva como un derecho. Que todos los niños sean atendidos en los centros educativos públicos y privados. No debe haber segregación. Los niños no tienen por qué estar en un centro educativo solo para ciegos o solo para sordos o solo para parálisis cerebral. No, el niño tiene que aprender con el otro niño. ¿Cómo se aprende? De niño a niño. Bueno, muchas veces nosotros adultos aprendemos unos de otros, pero platicando. No importa si yo tengo una condición de discapacidad y Jorgito no, eso no es. Lo importante es que somos seres humanos igual que todos y que nos podemos comunicar. Y a eso es que hay que apuntarle, a la educación inclusiva. ¿Para qué? Para mejorar el acceso a oportunidades laborales. Nosotros tenemos en el sector discapacidad una cantidad increíble de personas que ni siquiera han llegado al primer grado. Entonces, ¿qué oportunidades laborales tenemos? Ninguna. Por la sencilla razón que el mercado laboral es producir y producir con garantía de academia. No vamos nosotros a exigir que nos contraten como gerentes si ni siquiera hemos llegado al primero, segundo, tercer grado. Entonces, ¿quién tiene esta obligación? El Estado, a través del Congreso Nacional de la República. Dentro de esta obligación del Estado, a través del Congreso, del gobierno o los gobiernos como tal, de acuerdo con lo que ha apuntado doña María y qué agregado a este tema se podría hacer, Rubén. Bueno, primero que todo, Lick, con este agregado que ella hacía, y se lo mencionaba a usted, en mi caso, yo tengo una discapacidad visual. Yo tengo, por decirlo así, prótesis en mis ojos, porque tengo ayuda externa de anillos en mi córnea. Se lo mencionaba a usted. Ninguna persona está exenta de no tener discapacidad. Y pongo un ejemplo sencillo. El tema de muchos migrantes, cuando han tenido las dificultades en el tren, por decir algo, sí. Cuando una pierna, pierden una extremidad. Aquí es donde uno le explica a las personas de que cualquier persona, sin distingo de clase social, de religión, de credo, de raza, puede adquirir esta discapacidad. Puntualmente, hacia su pregunta, no existe un órgano que sancione las violaciones hacia las personas con discapacidad. ¿Cuál es una de las propuestas que yo tengo? De crear el Instituto Hondureño de las Personas con Discapacidad, transformar la dirección existente. 1.3 millones de personas en nuestro país. ¿Por qué no se puede crear un instituto como existen en otras funciones del país? Como existen secretarías, ministerios. A este tema hay algo que a mí me sorprende y me llama poderosamente la atención, Lick. Y yo se lo puedo preguntar a usted directamente, como candidato a elección popular. Es impresionante que el sector discapacidad no tenga representantes en cargos de elección popular. Y a los que hemos tratado de incursionar, nos le ponen trabas. Hay zancadilla. En este tema, Lick, es algo puntual. Lo que el sector requiere es un congreso para tomar decisiones, transformar la dirección de discapacidad a un instituto y principalmente lo que está haciendo BTV y lo que estamos haciendo a través de su noticiero. Esa incidencia, esa toma de decisiones, porque no podemos seguir en lo mismo dentro del sector, en actividades no vinculantes.
¿Qué les digo yo? Me va a agarrar Navidad hablando del mismo tema. Sí. No se puede. Fíjense que una dificultad que yo tuve en la autónoma fue que yo acepté mi discapacidad hasta hace 2 años. ¿Usted qué estudió? Yo estoy estudiando actualmente la carrera de Administración Pública. Yo estuve en varios cambios de carrera, que es algo que se me ha criticado, pero solo uno sabe la dificultad. Yo estudiaba Ingeniería Civil y en dibujo 1 ni le hallaba, pues, por dónde hacer. No miraba. Sí. De ahí me cambié a Química y Farmacia, el tema de los laboratorios, las prácticas. Y aquí es donde vamos viendo ya dificultades en el tema educativo. Y dentro del Congreso hay 4 propuestas puntuales. Y aquí ya vamos a ir, como dije, entrando a otro tema. Ahora, le voy a decir una cosa, mire, tenemos pocos minutos y vamos a hacer una pausa y luego vamos a regresar. Si quiere, me cuenta esa parte, okay, porque lo que queremos es abordar la temática lo más interesante y favorable para ustedes, porque no solo se trata de que vengamos aquí y digamos, bueno, mire, hay estos problemas, sino, ok, ¿cómo se puede solucionar? ¿Y qué es verdaderamente lo que doña María y en el caso suyo Rubén están planteando para que aquellos que son los encargados de la toma de decisiones en el país digan, bueno, el sector discapacidad necesita que hayan reformas, necesitan que esa ley que fue aprobada en 1984 sienten que es obsoleta y que tienen que haber cambios. Así que nos va a permitir, por favor, la última pausa, regresaremos, estamos con nuestros invitados la mañana de hoy y agradecemos, por ejemplo, ya tenemos Santos Andino, dice, buenos días, Dios bendiga Honduras, a sus invitados también mi admiración, que son un ejemplo para todos. Saludos desde San Luis, Missouri, bendiciones para todo Honduras. Saludos Rubén, dice Donaldo Cruz. Bueno, Juan Álvarez el yerno nos está viendo y muchísima gente que están conectadas con nosotros. Les agradecemos infinitamente. Pausa breve y volvemos en la parte final en el diálogo la mañana de hoy. Qué bonito. Los rayos del sol los estamos sintiendo ya aquí. Quienes andan con nuestros invitados, nuestros camarógrafos, las compañeras, los compañeros y también nosotros. Cuando digo qué bonito, solo me recuerdo en el... Fíjate cómo es la vida, va. Yo me crecí en los campos bananeros con unos solazos perros. Y ahora cualquier sol que le pega a uno ya se hace el... No, por Dios, digo, ahorita me estaba acordando y no, realmente... Tiene que volver a sus raíces originales uno. Pero qué bonito realmente. El sol nos está pegando de frente, sobrepasando la estructura, que es preciosa aquí en este Hotel Clarion, pero esta es la naturaleza misma. Y con estas temperaturas, estos climas tan preciosos en Honduras, y bueno, qué bonito. Casi de frente lo estoy recibiendo y me encanta muchísimo. Aquí con los invitados, con doña María y con Rubén, vamos a tener otros programas porque el tiempo, con toda sinceridad, realmente es insuficiente y siempre queremos darle lo que se merecen. Es un sector de la sociedad muy importante, 1.3 millones de compatriotas de los 9 tenemos o tienen problemas de discapacidad de una u otra manera. Pero en el estudio, les decía, está Débora Meraz, facilitadora prácticamente de la palabra. Y nos gustaría, Débora, saludarle. Le expresamos en estos últimos minutos que tenemos ya del programa nuestro respeto. Nos había dicho Rubén que quería conocernos personalmente, pero vamos a tener otra oportunidad porque usted está en el estudio y nosotros acá en el hotel. Débora, muy buenos días y es un gusto saludarle a la distancia. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Mi nombre es María Débora Meraz. Mi seña Débora, porque mi pelo es coloso. Yo, persona sorda. Mucho gusto. Todos los sintonizadores de Canal 9. Muchas gracias por la invitación de Rubén Barahona. Soy de discapacidad sorda. Podemos leer los labios
hablar despacio y también único un lenguaje de señas. Mire, disculpe, me falta venir con la intérprete, el lenguaje de señas. Estamos conmemorando el día 19 de la solidaridad e inclusión con la persona con discapacidad. Es muy importante. No podemos, la sociedad, olvidar de discapacidad. No podemos recortar todos los días. Aquí hay en Honduras, tenemos 7 profesionales intérpretes. Queremos en la universidad abrir la carrera de técnico de intérprete para poder comunicar con la persona sorda, muy importante. Por ejemplo, en la escuela, en los abogados, en los hospitales y de diferentes instituciones necesitan personas sordas. Por ejemplo, yo voy donde el doctor en la clínica. No podemos leer los labios por medio de la mascarilla. Y para mí, me siento la dificultad de la mascarilla. Queremos una mascarilla transparente. Para la persona sorda podemos leer los labios. Esto le sale más fácil. Con la mascarilla es más difícil. Por ejemplo, en los bancos, en los hospitales, en la escuela, es diferente. Por ejemplo, me siento la barrera difícil. Yo entiendo la pandemia del COVID-19. Yo voy al banco, por favor, quiero leer los labios en la mascarilla. Yo no puedo. Y entonces, soy muy estricto y no se puede bajar la mascarilla. A veces se baja la mascarilla, me logré leer los labios por medio de comunicación o si no, lápiz y papel para poder comunicarse. Pero darle la gracia a Dios, porque yo estudiando de la carrera de trabajo social, es muy importante, mi carrera, porque yo necesito apoyar a las personas con discapacidad. Siempre. Pero yo no soy intérprete, yo soy persona sorda por medio del lenguaje de señas. Gracias, licenciado Jorge Zelaya y Rubén, la otra persona. Gracias, mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Débora Meraz. Y tendremos en otro momento más oportunidad de escucharle, pero yo creo que se ha resumido prácticamente en su participación, su sentir, su pensar en este momento. Rubén, estamos ya cerrando prácticamente la participación de ustedes esta mañana con el compromiso que tendremos y siempre lo hemos hecho y nos da muchísimo gusto y decirles que tendrán el espacio más adelante siempre cuando ustedes así lo estimen también conveniente. Así que por favor, pensé que tenía algo que apuntar en relación a esto de lo del Congreso. Exactamente. Sí, por favor. Principalmente, Lick, ya como dicen en esta participación final, agradecer tanto a Alejandra Aguilar como a Fabricio Blanco, como a la licenciada Lourdes Orellana. ¿Por qué yo los menciono a ellos, Lick? Nosotros realizamos una encuesta de 232 personas y es impresionante el tema electoral, la falta de concientización que hubo para estas elecciones primarias 2021, en el cual no se preocupó los organismos
el organismo, ¿verdad?, como el Consejo Nacional Electoral, en que las personas con discapacidad tuvieran el acceso al voto, principalmente eso. El tema de la identidad, cómo se realizó el proceso hacia ellos. Puntualmente con lo del Congreso Nacional, y menciono a la licenciada Lourdes Orellana, con el tema de la Agenda 2030, el tema de la ONU, con dos objetivos principales, que es educación de calidad y reducción de desigualdades. La prioridad que debe de existir son 4 puntos. Braille, la escritura para las personas con discapacidad visual. El ESO, el lenguaje de señas para las personas con problemas auditivos. Los descuentos académicos y la aplicabilidad tecnológica. Débora lo mencionaba rápidamente, el tema de los bancos, el tema de cómo las personas pueden realizar sus trámites con normalidad, la aplicabilidad tecnológica. Son todas estas herramientas tecnológicas con las cuales nosotros nos enfrentamos día a día y que sean para estas personas. Y lo último, Lic, la oportunidad educativa para transformar a las personas con discapacidad y que tengan igualdad de condiciones y que no exista la inequidad. Esto es principalmente la labor que nosotros queremos realizar en el primer Congreso Nacional de las Personas con Discapacidad. Hago un llamado al rector Herrera, hago un llamado al ministro de Educación, hago un llamado al presidente Juan Orlando Hernández, a la primera dama, con los que he tenido conversaciones acerca de este Congreso Nacional, al doctor Mauricio Oliva y a todos los actores de los diferentes partidos políticos. Hemos hablado con Sobeida Andino del Partido Liberal, con Dori Gutiérrez del PINU, hemos hablado con Aida Reyes del Partido Libre. El sector discapacidad es una población vulnerable y tenemos que tomar acciones. Rubén, ¿cuándo se estaría desarrollando este primer congreso? Nosotros lo estaríamos desarrollando en septiembre de este año. Septiembre de este año, perfecto. Rubén, muchas gracias por haber venido. A usted, Lic. Todo lo contrario, ha sido un placer enorme. Rubén Eduardo Barahona, director nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Doña María, gracias. Ya le puse su lápiz ahí porque encontré el mío. Gracias. Entonces lo deposité ahí en la, bueno, el compañero en la cartera. Muchas gracias, oye. No se preocupe. No, es que de repente se le perdía y usted decir, Jorgito se quedó con el lápiz. No. El valor Vale. lo tenemos, ¿verdad? Gracias, la honestidad. Gracias. No, gracias. Es una broma, es bromeando. No, yo sé. Yo sé, pero la honestidad es importante porque a veces puede ser una aguja, pero tiene gran valor, porque el valor no es la cantidad, sino el respeto. Le voy a decir una cosa, yo tengo un lápiz, y no, por eso no lo traje aquí, lo tengo allá. Y Ale sabe, Ethel sabe, los compañeros saben cuántos años, y no es mentira, ellos saben cuántos años tengo de tenerlo. 27 años. Por Dios, 27 años. Porque fue 1994, yo era diputado suplente. Y el presidente Flores, el ingeniero Carlos Roberto Flores, nos regaló a los diputados un lápiz. Ese lápiz que tengo. Entonces solo le cambio lo interno, ahí tengo 27 años. Un día se me perdió, 2 días se me perdió. Andaba como loco por ese lápiz. Pero es lo que usted dijo ahorita, no es el valor monetario, es el valor sentimental, que representa muchas cosas. Perdone que lo interrumpí. No, tranquilo. Es el valor sentimental y también el valor de ser honesto, ¿verdad? Pero bien, como estamos finalizando, a mí me inquietan 4 cosas. Sí. Que el Congreso Nacional cambie de solidaridad a derecho y que aprueben la ley, el Congreso Nacional en funciones, que aprueben la ley propuesta por las personas con discapacidad, porque tenemos derecho a la consulta y nosotros hicimos un proceso de consulta y por eso se ha presentado esa propuesta al Congreso Nacional. Entonces, que dejen de vernos como dignos de lástima y que nos vean como personas con derechos. Pues es una. La otra es a las personas con discapacidad. No demos lástima. No nos sintamos nosotros pobrecitos. Demostremos que nosotros tenemos capacidad y que podemos ser un ejemplo. No dando lástima. No, eso
Eso no es digno. Las personas con discapacidad tenemos dignidad, somos hijos de Dios, en la manera como usted lo vea, pero siéntase que es persona, siéntase que tiene un valor incalculable. A los padres y madres que tienen sus niños con discapacidad, no les priven del derecho a la educación, no les priven del derecho a sonreírle a la vida. Mire, Jorgito, hay personas que ni siquiera sacan al niño a calentar sol, porque tiene una parálisis cerebral. Eso es cruel. No pueden tratar así a su hijo. Denle la oportunidad de vivir y de vivir bien. Para vivir bien no necesitamos cantidades enormes de dinero. No, lo que necesitamos es amor. Eso es lo que necesitamos. Y que lo vean como una persona, no más. Los padres no deben seguir perdiendo tiempo en estar llorando sobre la leche derramada, sino en aceptar que tienen un niño o una niña con una condición de discapacidad, porque no sabemos a qué se va a enfrentar en el futuro. Sí. Las personas con discapacidad a veces perdemos el tiempo llorando porque nos dijeron que es que mire, usted ya no va a ver. Y en lugar de aceptar y buscar cómo rehabilitarnos, cómo reiniciar, porque es un cambio de vida. Tenemos que reiniciar una nueva vida, pero no, nos quedamos llorando. Entonces, hay que levantarse, sacudirse y reiniciar esa vida que tanto la necesitamos. Felicidades, Jorgito, porque me encantó. Hizo una descripción increíble y es lo que necesitamos las personas con discapacidad visual. Eso es básico. La descripción, a veces le dicen, siéntese ahí. ¿Dónde? Ajá, correcto. Yo sentí el sol con esa descripción que usted hizo. ¿Verdad? Es más, creo que lo vi con esa, a través de sus ojos. No, eso es muchas importante. Gracias, doña María. Gracias de veras, gracias. Me he sentido igual los compañeros y las compañeras que están aquí muy a gusto, muy contento y vamos a hacer otros programas también. Gracias. Así que muchas gracias. Gracias, oye. Gracias, doña María Enecón, presidenta de la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad. Nos ha acompañado también Rubén Eduardo Barahona, que es director nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Es una obligación del Estado garantizar que las personas con discapacidad alcancen su máximo desarrollo y su plena participación social, así como también el ejercicio de los derechos y de los deberes contemplados en el ordenamiento jurídico nacional. Por lo tanto, hoy, como medio de comunicación, nos sumamos prácticamente a los movimientos sociales que tienen como fin fundamental el interés superior de este sector. Y ojalá que en el Congreso que se desarrolle por primera vez, que se materialice en el mes de septiembre, alcancen ellos uno de sus grandes objetivos, esos propósitos de la modificación a la ley que fue aprobado en 1984 en el Congreso Nacional. De nuevo, a nuestros distinguidos invitados, a usted que nos ha visto y nos ha escuchado, la gratitud permanente y la invitación para que mañana estén de nuevo con nosotros de 7 a 8. Desde Nueva Orleans, vía Zoom, tendremos a nuestro compatriota Jorge Gómez. Ustedes saben, triunfó. Fue el vocalista número 1 de la banda de Wilfrido Vargas y será un altísimo honor también, como lo ha sido esta mañana, con nuestros invitados, conversar con él. Alejandra Rivera, Ethel Valladares, junto a todo el equipo aquí desde el Hotel Clarion, continuarán con ustedes, agradeciendo en el estudio también a nuestros compañeros que han estado allá y a Débora Meraz, que tuvo su participación facilitadora de la palabra. A todos y a todas, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.